Barra de Opinión presenta. Yo creo que el PAN gobernó bien. Lo que nos faltó es entrarle más, con mayor contundencia al proyecto del cambio en México. ¿Cómo ha hecho Peña Nieto esta coalición? No la hizo Peña Nieto. El valor de Peña Nieto fue haberla aceptado, pero no es una concepción de Peña Nieto, no es una visión, pues fue de la oposición. Eso es tal vez lo más fuerte que yo tengo de Francisco I. Madero, es el actuar de acuerdo a tus convicciones. Eso es potentísimo, eso sí estremece, ¿no? Alguien que esté dispuesto a dar la vida por lo que cree. El mayor daño que nos hizo el PRI, que nos ha hecho, es la cultura priista. ¿Qué es? Clientelar, autoritaria y corrupta. Gustavo Madero, presidente del PAN. ¿Qué se siente ser idéntico a Francisco I. Madero? Es una carga muy fuerte, sobre todo si te metes a la política. Yo antes que no estaba en esto, no era materia. Pero ya cuando te metes de diputado, de senador o de presidente del partido, se unen la historia y el reto de tu posición de hacer historia. De hacer historia frente a la democracia. Y es un tema muy interesante, Sabina. Yo te diría, es una carga positiva, es una fuerza, es una plataforma muy importante, pero también al mismo tiempo es una carga. Porque Supongo no puedes... que mucha gente da por hecho que tú piensas como Francisco I. Madero. Sí, lo debes de... Y además, pues debes de portarte bien, por lo menos, para no, no manchar la imagen que casi de todos los mexicanos. Francisco I. Madero es muy apreciado. Es de los héroes tal vez que tengan mayor valoración, afecto. Así es. Bueno, la leyenda negativa de Francisco I. Madero, que hablaremos adelante de eso, es que fue un hombre ingenuo, que perdió por su extraordinaria inocencia el poder y nos llevó a una revolución, su inocencia. ¿Qué opinas de esta leyenda, esta interpretación de los hechos? Yo creo que trataron de castrar mucho al personaje, a la figura. Si tú lees La sucesión presidencial de 1910, es un libro con una visión muy completa, es una visión histórica del país. Tan es así que con 3,000 ejemplares en un pueblo que no leía en aquel entonces, Sabina, logras un movimiento social. Y, que devino en un cambio hacia la democracia. Hacia la democracia. Yo creo que todo funcionó bastante bien. Hubo circunstancias coyunturales. Por ejemplo, él nombra a Huerta, y es un poco lo que le critican, para que resguarde al Palacio Nacional y retome la Ciudadela. Sí. Y Huerta se cambia de bando, ya estaba cambiado. Pero también lo que no se dice es que Huerta era el general con más alto rango y antigüedad, entonces él tenía que ser, si no hubiera habido ahí mismo un pretexto para que él se hubiera volteado. Le estabas dando el pretexto porque a él le tocaba en el orden. Si no hubiera sido Felipe Ángeles, que hubiera sido extraordinario, y él era el incondicional de Madero, ¿no? Él no lo hubiera traicionado. No. Fueron muchas circunstancias de último momento. Hubo, por ejemplo, 2 golpes de Estado. El primero fue el 9 de febrero y precisamente fue con el general Mondragón, ¿verdad? Abuelo del hoy jefe de seguridad del gobierno de Peña Nieto, que toma la Ciudadela, precisamente, pero primero se encaminaron rumbo a Palacio Nacional. Y ahí se logra frustrar por la actuación también providencial de varios actores, entre ellos el general Blanquet, que logran retener el Palacio Nacional. Y todo esto es mucho de circunstancias, realmente se dieron muchas circunstancias, pero la pregunta que nos debemos hacer los mexicanos es
¿Qué hubiera pasado, Sabina, si pudiéramos haber logrado una democracia en aquel entonces y Francisco I. Madero hubiera convocado unas elecciones y le hubiera entregado a un presidente X? Claro. Hubiéramos tenido desde entonces, desde hace 100 años, lo que ahorita estamos todavía batallando por tener. Es decir, siempre los triunfadores son los que escriben la historia, y fuimos educados, seguimos siendo educados por estos libros de texto escritos por el priismo. Dentro de esa interpretación, la moraleja es la inocencia y el apego a la ley, este apego casi religioso de Madero a la ley, donde pierde varias oportunidades de cortarle la cabeza literalmente a sus enemigos políticos, o sea, de mandarlos al paredón y matarlos. Este apego religioso a la ley es una tontería. Claro. Es una tontería. El autoritarismo es la respuesta, lo que necesita este país. Exactamente, ahí estás dando el clavo, a mi juicio también. Es decir, el PRI lo que hace es modula el personaje Francisco Madero para adecuarlo como un iluso, que mira, la democracia está bien, pero aquí lo que se necesita es un hombre fuerte. Exacto. Que maneje al país, aunque sea autoritario. O sea, la gran frase de Madero en su sesión presidencial es lo único que puede suplir a la tiranía dignamente es la ley. Sí. El PRI diría, no, necesitamos autoridad. La ley después. La vamos acomodando ahí después. A ver cuándo. Llevamos un siglo esperando. Ahí ese manejo, yo te lo compro, absolutamente coincido con esa visión. El PRI hace toda la cosmología de los héroes y villanos y los adecua para tener esa historia y fundamentar como decía Gramsci, el intelectual orgánico hace todas las historias para justificar su permanencia en el poder de manera autoritaria y decir, nosotros somos los únicos que le podemos dar a México, pues no democracia ni ley, pero sí control, orden, pues casi progreso. Paz y orden y progreso, como Porfirio Díaz. En realidad, el PRI es la versión institucionalizada de esa visión del orden y progreso. O diría algún historiador, es el Porfirio Díaz sexenal. Eso es lo que, así resuelve el problema de la sucesión el priato, ¿no? Durante todo el siglo XX. La disimula en un 6 instituto, años, la disimula, no en una persona, sino la distribuye y le disimula, porque es un disimulo, en un instituto político, que no nomás llega a ser instituto político, llega a ser cultura y no nada más es cultura. De hecho, el mayor daño que nos hizo el PRI, que nos ha hecho, es la cultura priista. ¿Qué es? Clientelar, autoritaria y corrupta. Clientelar, autoritaria y corrupta. Ese para mí es el daño irreparable. Deja tú que no tuvimos democracia durante 70 años y alternancia, sino que sembraron este modo de pensar como el único modo de hacer política y de construir una participación en las cosas públicas. De manera que hasta cuando llega el poder, el PAN trata de imitar eso. A eso vamos a hablar. Yo digo, estamos hablando de Francisco I. Madero no solo porque pareces su hermano gemelo, sino, y bueno, y te llamas como otro héroe de nuestra democracia, que es Gustavo A. Madero, ¿no? Pero su hermano. Pero estamos hablando porque viene a cuento esta discusión precisamente en este momento. Antes de que entremos a la coyuntura actual, yo sí te quiero preguntar, tengo mucha curiosidad de preguntarte, ¿qué se sentía de niño leer sobre Francisco I. Madero y que tus compañeros seguramente dijeran, mira, este es el de las estampitas? ¿Qué se sentía? Pues te da una rabia, una impotencia de una injusticia que tú dices, oye, porque fue la traición la que motivó, tú puedes decir la traición o la ingenuidad. Yo creo... Bueno, o la ingenuidad de un pueblo, o la ingenuidad de una ciudadanía ingenua, irresponsable, de un periodismo también golpeador. Que se hizo a un lado y que se... Los que perdimos la oportunidad fuimos los mexicanos. Claro. Bueno, pero tú déjame eres niño, decirte otra cosa. Fíjate, el nombre es Gustavo Madero. El
ese es el personaje que también hay que entenderlo como mancuerna. Sí. Francisco no lo puedes entender sin Gustavo. No hubiera llegado tampoco un líder como él si no tenía al hermano que conseguía los aprovisionamientos, los recursos financieros y era más estratega y operador político. Francisco era más ideólogo, el líder carismático. Gustavo era el pragmático, ¿no? El pragmático. El que se iba por el dinero a Estados Unidos. Y ese me lo parque. desaparecieron de la historia. Ese nomás le pusieron una delegación aquí, en el resto del país no existe Gustavo Madero en la Ciudad de México. Sí. Y fue el primer mártir de la escena trágica, cuando... Claro, lo matan en una ciudadela. Y de una manera muy cruel, con los cuchillos de las bayonetas. bayonetas. Pero sí es una carga, o sea... mi esposa cree en las constelaciones, ese tema de que las constelaciones familiares y que los traes cargando y de alguna manera tú asumes parte de ese reparto de actores de la historia que los ves en las clases de la escuela y tienes que identificarte y tomar una posición frente a eso, ¿no? Pues la verdad es que yo estaba en el sector empresarial, Sabina, entonces no es hasta que entro a esta dinámica cuando se empieza a activar. O sea, para precisar, tú eres nieto del hermano menor de Madero. De uno de los hermanos menores, el menor no, fueron 14, una familia muy grande. Mi abuelo se llamaba Evaristo, y era hermano de Gustavo, de Raúl, de Francisco. Y elige el nombre Gustavo. No por casualidad, sí está nombrando al hermano de Francisco y Madero. Sí, ahí viene ese recuerdo, esa carga, aunque él le toca, él era chico en la Revolución en la Bola y sale huyendo, huye toda la familia porque se da una persecución contra toda la familia Madero y se queda esa carga de valorar y perpetuar un poco la imagen de Francisco y de Gustavo, que fueron los dos mártires. Después Raúl, pero él ya muere, ya fue hasta después gobernador, etcétera, ¿no? Tú eres espiritista como Madero. Ahorita hablabas de las constelaciones, está muy cercano, ¿no? Esto de hablar con el pasado a través de voces reales. No he abierto esa puerta. No has abierto esa puerta. Me da miedo. Pero ahí lo tengo cerradita. No le he rascado por ahí. ¿Qué opinión te merece? Seguramente has leído estas comunicaciones entre Francisco y Madero y Benito Juárez, o sea que con letra de Francisco y Madero está escribiendo mientras Benito Juárez le dicta. Yo creo que Francisco y Madero tomó de ahí mucha fortaleza y convicción de trascendencia, es decir, a ver, este es un mandato, y con eso enfrentó hasta a su familia, a su abuelo, ¿verdad? En aquellos momentos fue muy preclaro, y él era homeópata, yo sí soy homeópata. Mira, ¿vegetariano eres? No soy vegetariano. No. Él dedicó su vida y con una convicción de decir hasta entregar la vida por una causa. Eso es tal vez lo más fuerte que yo tengo de Francisco Madero, es el actuar de acuerdo a tus convicciones. Eso es potentísimo, eso sí estremece, ¿no? Alguien que esté dispuesto a dar la vida por lo que cree. Y bueno, en mi familia siempre se valora mucho esto, la carga del apellido, como un compromiso por el país, por la democracia y por los demás. Francisco y Madero era un hombre muy entregado a los demás. ¿Y te consideras que está siguiendo su camino? Sí, absolutamente. Yo digo que el PRI se robó a Francisco y Madero, pero era panista Francisco y Madero. En realidad era panista, sí, lo creo. Pues era demócrata, pues dime, acabas de decir ahorita que precisamente el PRI lo que retoma es institucionalizadamente, pero es el proyecto de orden y progreso de Porfirio Díaz. Y el que va a romper esto y el que le crea a los ciudadanos y a la democracia con este idealismo, pues es el PAN. Pues vámonos acercándonos ahora sí a la coyuntura. Déjame hacer un poquito de historia más reciente. Tú estudias comunicación, fuiste invitado por Francisco Barrio a su gobierno de Chihuahua, contendiste por el PAN para ser alcalde de Chihuahua, no ganaste, ganas la Diputación Federal por Chihuahua y vienes al Distrito Federal al Congreso,
luego vas al Senado. ¿Allí vas como plurinominal o...? Nunca. Siempre yo he ido a la calle a buscar por el voto. Elecciones. Sí, y en el 2003, cuando gané la Diputación Federal, me invitan a ser presidente de la Comisión de Hacienda y allí empiezo a tener mucha exposición porque era cuando me toca la reforma fiscal. La Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados es una posición muy fuerte porque de ahí pasan como el 60% de todos los dictámenes porque tienes que darle alguna viabilidad financiera a los dictámenes, ¿no? Entonces ahí fue realmente el momento, estamos hablando del 2003, cuando empiezo a desempeñar esa función. Y es básicamente de 2003 a 2013, son 10 años los que en este corto plazo pues pasé de ser diputado federal, senador de la República también por mayoría. Ahí nos fue muy bien, ganamos. ¿Y eres presidente del PAN desde qué fecha? No, bueno, después de senador también me toca la Comisión de Hacienda en el Senado, soy el único que ha presidido la comisión en ambas cámaras. Después coordinador de los senadores, presidente del Senado, y luego ya renuncio para buscar la presidencia hace 2 años ya, en 2010, busco la presidencia del partido y la gano. En estos métodos que tiene el PAN, que son muy parecidos a los del Papa, necesitas 2/3 partes del cónclave para ganar. Ajá. Y ganamos, y desde entonces pues hemos estado trabajando por una convicción doble, Sabina, de que yo creo, respeto a que cada quien lo que crea, pero yo creo que el PAN es el partido que tiene la mejor configuración para promover los cambios en México. Un partido que promueve la democracia, que promueve las libertades, los derechos, el humanismo y las reformas. Es un partido que junta todo esto. Es difícil entender desde afuera del PAN la animadversión entre tú y el presidente Calderón. ¿Qué pasó allí? O sea, se sabe que era muy tensa la relación, se sabe que incluso te llegó a insultar públicamente. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál era la tensión entre el presidente del PAN y Calderón? Yo creo que cuando el PAN está, el periodo en el que tenemos 2 presidentes de la República que surgen del PAN, capturan gran parte de la definición de lo que es el PAN ante los ciudadanos. Pero muchas veces el PAN dejó de tener una vida autónoma, fuerte, de deliberación. Calderón intervino muy directamente en el PAN, rompiendo la tradición de autonomía entre... Yo creo que esto en general, o sea, te digo, es el presidencialismo que tenemos en México. Y los medios de comunicación y todo, pues lo que voltean a ver es al presidente. Incluso ahorita dime qué dice el PRI. Pues no nadie me va a decir qué dice el PRI. Todos me van a decir qué dice Enrique Peña Nieto, pero no qué dice el PRI, porque eclipsa, yo uso esa figura, eclipsa porque el partido se queda detrás y el sol es el astro que está en el poder en ese momento, es el que captura toda la atención, la visibilidad. El partido queda un poco relegado. Y en este proceso, pues yo estaba desde el punto de vista coordinando a los senadores y siendo este colchón de amortiguamiento para alinear lo que el Ejecutivo quería y los senadores pensaban, que no siempre estaban en la misma sintonía. Entonces, era una posición de mucha rispidez. Pero mucha rispidez, o sea, llegan a haber momentos en donde están en contradicción y donde, bueno, el presidente Calderón llama a los pinos, a los congresistas del PAN para recibir instrucciones, como si fueran miembros del gabinete. Pues a darles un poco la visión, la justificación del Ejecutivo y cómo pide el apoyo y el respaldo para estas medidas, ¿no? En eso el PAN sufrió mucho. El PAN fueron muchos sacrificios que tuvieron porque muchos hubiéramos querido ser más, ¿cómo te diré? Como más exigentes en algunas partes de la agenda y se pedía pues una disciplina de cuerpo para poder apoyar a nuestros gobiernos y creo que se hizo completamente, pero al final del día el partido sufrió. O sea, yo lo que creo es que el PAN se deterioró un poquito en el tema de su vida interna, se empezaron a afiliar mucha gente, los padrones se inflaron. Bueno, era una bolsa de trabajo el PAN.
Cuando tienes la presidencia, pues cuando eres la posibilidad tienes de llegar al gobierno puestos federal que ofrecer, ¿no? Sí, pero se pervierte un poco esta forma de afiliar ciudadanos para afiliar votos en las internas, y eso desvirtúa mucho el funcionamiento y nuestra democracia ya no funciona. Empieza ¿Qué a perderse. opinas, Enrique Krause? Creo citarlo bastante cercanamente a la expresión original. Dice, el PAN supo ser oposición, nunca supo gobernar. No, yo no diría ese caso. Mira, yo creo que el PAN gobernó bien. Lo que nos faltó es entrarle más, con mayor contundencia al proyecto del cambio en México, Sabina. Ese es el tema. Sí gobernó bien. Digo, hoy la economía está mucho mejor que hace 12 años, sin duda. Los programas sociales, la transparencia, la democracia, los medios de comunicación, las libertades, etcétera, han avanzado mucho. Pero temas medulares que eran expectativa de cambio no se han concluido. No quiero decir que no se intentaron, sino que no se han concluido. Y para mí ese es el gran reto, seguir insistiendo de que el país necesita concluir la transición. Es una mentira que el regreso del PRI al gobierno federal por la vía democrática quiera decir que el país ya está del otro lado del río. No es cierto, estamos a la mitad del río. Más bien la lectura sería la contraria, ¿no? Sí, estamos, de que podemos regresarnos todavía para atrás. El temor es que nos regresen. Lo que pasa es que Fox sí sugirió esa imagen de que ya como podía regresar. Fox ya no del PAN, ¿sí? No, por eso. En ese momento todavía estaba. ¿Cómo está esto? Perdón, Fox es de qué partido, del PRI, ¿no? Es un ciudadano libre. Yo la última vez que lo escuché... Todavía no se afilia. Le vi ahí un escudito del PRI, creo. No, él honestamente dijo, mira, no, ya después de 12 años ya puede regresar el PRI, ya no hay tos. No, pues sí hay tos. O sea, no hay tos porque el PAN construyó la democracia. No es cierto. Bueno, obviamente no es cierto. O sea, hablemos de eso. ¿Por qué el PAN no construyó la democracia? Eso es lo que te digo. O sea, sí, por eso con Enrique Krause no puedo estar de acuerdo, porque sí gobernó bien. Lo que no hizo fue el cambio de la transición, que esa es otra cosa. Gobernó bien, sí tiene las cuentas claras, se distribuyeron recursos, se administraron bien con transparencia, hicieron obras públicas, se corrigieron muchos errores. Sin embargo, el mandato, para mi gusto, de los ciudadanos al PAN, a Fox en su momento era: cambia el sistema político. No gobiernes bien, cambia el sistema político. Es otra historia. Déjame darte una imagen a ver si estás de acuerdo, porque creo que este es el gran tema de nuestro momento. O sea, es decir, había una pirámide autoritaria. Acá el presidente, todo supeditado al presidente y así en cascada. El PAN llega a la presidencia por el voto popular y se acomoda en esa pirámide, en las oficinas de esa pirámide, y no cambia la pirámide. No cambia la pirámide. Gobierna bien dentro de esa pirámide, exacto, pero no la cambia. Ese es el tema, Lo que necesitábamos es un cambio de sistema, del funcionamiento del poder en México, Sabina. De cómo funciona el poder. Cómo funciona el poder público respecto al ciudadano, dándole más participación al ciudadano. Cómo funcionan los poderes entre sí, el poder ejecutivo con el legislativo y el judicial. Cómo funciona el poder respecto... Que debería ser autónomamente y no alineados al presidente. Cómo funciona el poder respecto a los otros poderes, sí, los poderes fácticos. Todas estas preguntas, estos temas, básicamente no se modificaron. Bueno, sigamos explicitándolo, porque esta es una agenda... que es la que debemos de retomar. Exactamente, para nuestro futuro, sea gobierne con quien gobierne, o una agenda de resistencia al autoritarismo en el caso de que el PRI tenga la intención de regresarnos al pasado. La ley. Francisco I. Madero decía, lo único que puede suplir dignamente a la tiranía es la ley. El PAN no construyó un sistema de justicia. Es que no es nada más decir, no, sí voy a respetar la ley. Hay un sistema de justicia, que quiere decir muchos jueces, muchos policías, todo esto funcionando honestamente, eficazmente. Eso no lo construyó el PAN. A ver, no me gusta mira, Sabina, yo te diría, por ejemplo, en ese tema sí hubo avances importantes. El nuevo sistema de justicia es un nuevo sistema
es un cambio muy importante de todos los juicios orales, el sistema acusatorio. En ese cambio sí lo hubo. Lo que no creo que cambiamos es el sistema, el funcionamiento del poder en México, no el perfeccionamiento de cómo hacer mejor lo que ya estaba. ¿Tú describirías que el PAN gobernó usando estos correas de transmisión del poder, el clientelismo, la corrupción? No, ¿Cuál era la otra? Es ese autoritarismo. Y autoritarismo. Sí, esas tres nosotros las criticamos siempre y en alguna forma, en algunos momentos nos contagiamos, Sabina, y eso ya lo he dicho. Gustavo, permíteme ser muy rigurosa. Dígame. En algunas ocasiones o completamente. No, tampoco. No te me tires al piso. No. En muchas ocasiones, en algunos casos, por ejemplo, el querer hacer afiliaciones masivas, pues no es algo que iba con los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de maestros. No, al PAN, el querer aumentar el padrón de miembros para que de 300,000 panistas nos fuéramos a 1,850,000, pues es perder el control, es afiliar gente nomás para controlar una votación para candidato a presidente municipal, a gobernador o a presidente de la República. Eso le das en la torre. El PAN estaba diseñado para afiliar ciudadanos, no para afiliar masas, clientelas. Y ese tipo de cosas nos pervierten, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en este momento el PAN está haciendo su tarea, pero soy muy optimista, Sabina, déjame decirte. El PAN está corrigiendo todos esos errores, haciendo una autocrítica y saliendo a corregir sus errores en casa y a pedirle otra vez la confianza a los ciudadanos. Yo creo que nos estamos caracterizando por ser valientes en seguir insistiendo en los temas que le hacen falta a México. Mucho de esto está en el Pacto por México y por eso yo expresé una frase. Después de perder el gobierno federal, ¿qué posición tomar? Y yo dije, el PAN, Sabina, es una fuerza política democratizadora y modernizadora de México en la oposición o fuera, en el gobierno o fuera del gobierno. Yo no quise utilizar la oposición como figura, porque es una trampa. Oposición es estar opuesto y es definirte en función de si estás en el poder o fuera de él. Yo quiero definirme por lo que piensas. Somos demócratas y reformadores. Ese es el PAN. En el poder o fuera de él. Y esto me permite seguir hablando y proponiendo las reformas que impulsamos cuando fuimos gobierno, seguirlas impulsando ahorita que no estamos en el gobierno. Dime qué reformas hizo el PAN en sus 12 años en el poder presidencial. Pues reformas constitucionales importantísimas con materia de derechos humanos. La mayor ampliación de derechos humanos se hizo en estos 12 años, donde reconoces todos los tratados internacionales, Sabina. Hoy lo reconoces de un plumazo, que son derecho positivo por encima de la Constitución en México. Es un fregazo, todos los derechos. Ya te dejas de todas las deliberaciones de andar cambiando la Constitución. La reforma laboral, por decirte algo, esa la impulsa y la aprueba el PAN en su periodo, pero la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones son propuestas del PAN que ahorita se están aprobando. Por eso. Ahorita se están aprobando, ¿por qué? Pues no porque el PAN ahorita las proponga y antes no las propusiera. Lo que pasa es que ahorita el PRI las aprueba y antes no las aprobaba. Esa es la gran diferencia. El que está cambiando de discurso, de posición, se está corriendo, según que si está en el gobierno o no, es el PRI. El PAN se mantiene consistente, impulsando. El PRI está tomando la agenda reformista del PAN. Es correcto. Es lo que afirmas tú. Ahora, la pregunta que tendrían los ciudadanos es, tú me mencionas reformas legislativas. La gran pregunta es por qué en 12 años estas reformas legislativas no bajaron a la realidad. ¿Dónde se atoró el PAN? Bueno, a ver, aquí tienes que explicarte mucho de que desde el 97 en México no existe un gobierno con mayoría legislativa. Se llaman gobiernos divididos, o sea, un presidente de un partido y no tienen mayoría en el Congreso.
esta es una situación que existe desde el 97 a la fecha. No necesariamente es malo. Lo que es malo es que no exista un sistema político que propicie la construcción de mayorías estables. Entonces, ahorita lo que en todo este tiempo no había incentivos para la oposición de apoyar al presidente y impulsar estas reformas. ¿El PAN hubiera necesitado un Peña Nieto? No, al contrario. Fox o Calderón hubieran necesitado un PRI tan responsable como lo es el PAN ahorita. Ese es el cambio. El cambio no es Peña Nieto por Calderón. El cambio es una oposición que ahorita está asumiendo responsabilidad y el PRI no fue responsable. Pero Fox... El PRI se opuso a todas estas reformas no porque creyera que no fueran buenas, Sabina, sino porque no quería ayudarle al gobierno en turno que le fuera bien y a ellos que les fuera mal en las elecciones. Calculaba los costos electorales, no el beneficio del país. Tan es así que se está demostrando ahorita que el PRI te va a pedir lo mismo que se oponía, te lo va a pedir que lo apoyes. Una por una. Una por una. Una por una. Todas. Vamos, enlístalas, por favor. A ver. Es lo del IVA en alimentos y medicinas. La reforma energética. Ustedes lo propusieron. La reforma energética, la reforma fiscal. La reforma en telecomunicaciones. Todas estas reformas son agenda. La prueba enlace, la reforma educativa. La evaluación y el tema de no solo que se evalúe, sino que sirva como una manera de contratar y premiar el trabajo de los maestros. O sea, Peña Nieto es un panista disfrazado de priista. Ya te fuiste por las ramas. Bueno, estoy tratando de llegar a una definición, a una imagen. Mi visión de imagen es, el PAN es el que tiene la agenda de futuro de México. Lo que pasa es que tenemos coincidencias con el PRI en el tema económico y con la izquierda en el tema democrático. El PAN es el que tiene la bisagra y es el que ha empujado para que las reformas económicas se den. Es PAN-PRI. El que se rajó como los machos fue el PRI en estos 12 años que llegamos al poder, pero el diseño era el PAN con el PRI sacaba las reformas económicas y el PAN con la izquierda sacaba la democratización del país. ¿Por qué ni Fox ni Calderón pudieron hacer la coalición? Porque Pacto por México? Los dos se echaron para abajo. El PRI dijo, mira, me pongo a regatear todo lo económico, ya no cuentes conmigo. Yo me voy a los mínimos. Ya no cuentes conmigo. Sabemos que hace falta una reforma energética, pero conmigo no cuentes para nada porque el PRI lo que necesita es oxígeno, volver a constituirse y no está ahorita para ayudarte. Esa fue la actitud del PRI, una muy mezquina porque pensó en su costo electoral y no en el país. Tan es así que ahorita te lo va a pedir y ya lo veremos dentro de un poquito, qué es lo que va a proponer el PRI para reforma energética, justo lo que se opuso. Y el PRD, por circunstancias, después de la elección del 2006, se baja de la mesa, Sabina, y nomás nos deja platicando con el PRI. ¿Cómo ha hecho Peña Nieto esta coalición? No la hizo Peña Nieto. A ver, ahí está tu error. El tema, el valor de Peña Nieto fue haberla aceptado, pero no es una concepción de Peña Nieto, no es una visión, pues fue la oposición que le dijo la oposición. ¿Ustedes? La oposición, el PRD primero y el PAN después, le decimos, a ver, esto que te decía de los gobiernos divididos del 97 al 2012, el que sufre es el país. Esta condición va a seguir igual hasta el 2018, ¿sí? Peña Nieto no tiene mayoría en el Congreso. No vas a poder sacar las reformas que México necesita. La única manera es que nos pongamos de acuerdo y hagamos un pacto. ¿Se lo dicen? Se lo decimos. Quiero entender, verbalmente, y la compra, cara a cara. La compra, bueno, primero por intermediarios y después cara a cara. Pero primero por intermediarios acepta el trato y dice, va. Y entonces entra uno, Sabina, y dice, ay, güey, ¿le creo o no le creo? A lo mejor nomás nos quieren sopear, a lo mejor Entonces es un... Pero antes de avanzar al futuro y teorizar, creo que estás describiendo algo que desconocemos los ciudadanos en general. Existe una reunión donde están el presidente del PAN, tú, está el presidente del PRD, el señor Zambrano, y el presidente del país, Enrique Peña Nieto, en donde hablan explícitamente. ¿Ustedes le proponen y él acepta? No. Él no estaba, estaban sus personas más cercanas. ¿Videgaray? Estaban sus personas más cercanas y aceptan. Y entonces dijimos, vamos a poner sobre la mesa. ¿Y qué ponemos sobre la mesa? Pues lo que cada quien trae.
vamos poniendo sobre la mesa. Y fueron unas discusiones interesantísimas, porque de repente parecía, y les decíamos, oye, espérate, pues es que no se trata de hacer aquí el plan de gobierno, ¿verdad? Vamos a los mínimos. ¿Cuáles son los temas? ¿En que estamos de acuerdo? No solo, primero, antes de los que estamos de acuerdo, Salina, ¿cuáles son los temas que le pueden cambiar el rostro a México? ¿Cuáles son los temas que nos traen atorados, que traemos como una piedra y que no podemos procesar en el país y que necesitan el acuerdo de 2/3 partes para que esto salga? Son reformas constitucionales. ¿Cuáles son esos temas? Y para mí el pacto es extraordinario ejercicio de creatividad, de voluntad política y de inteligencia, porque sí se lograron poner y armar, y todo está bien administrado en tiempos, calendarios, pero también en cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? A mí me interesa mucho la fiscalidad, porque pareciera, o sea, que la política se da ya en el éter. Sí, siempre nos la cuentan así en México. Es un mundo de secrecía tras las puertas de los poderosos. Pasan, quién sabe quién. Creo que es muy interesante lo que estás contando. O sea, ustedes se sientan. Y no estoy usando una metáfora. Ponte ahí, y ponen los mínimos. Ponte ahí, ya gana hombre. Entonces, primero decimos el PRI y nosotros. A ver, pues, ¿reconoces o no reconoces? Pues reconoces el triunfo porque lo avala el tribunal. Sin embargo, al mismo tiempo, seguimos impugnando los casos como Monex y todas las irregularidades. Entonces, primero tienes que hacer un corte. Es el presidente del PAN, o sea, son personas concretas. El presidente del PAN y el presidente del PRD hablan esto. Sí. ¿Lo vas a impugnar o lo vamos a pasar a dar la vuelta a la hoja? El PAN y el PRD fuimos juntos en todas las impugnaciones contra el uso de los recursos, sobre todo la triangulación del tope de campaña y el manejo de la dispersión de recursos a través de las tarjetas Monex, etcétera, ¿no? Pero entonces, bueno, reconocemos a este señor, pero la segunda es, el PAN tenía 2 dilemas, 2 modelos para seguir. El modelo que se siguió cuando el PAN le dice a Salinas, oye, Salinas, tú ganaste, ¿cómo era la expresión? Sin una credibilidad, pero sin legitimidad, pero te puedes legitimar en el ejercicio de gobierno siempre y cuando A, B, C y D. Ese era un modelo. Ese es el modelo, y poquito antes de que tomara posesión Salinas, le sale un desplegado del PAN y le pone esas condiciones. Y Salinas lo toma, y ahí fueron pues, Carlos Castillo, Diego Fernández de Ceballos, Luis H. Álvarez, los que arman esta primera condicionamiento al gobierno que entra a una agenda para poder colaborar, ¿verdad? Y es el modelo que se sigue. El otro modelo fue el G4, fue precisamente en el 97, cuando pierde Zedillo la mayoría, y entonces toda la oposición se reúne y hacemos el G4, la oposición, para ponerle las condiciones al PRI. Son 2 modelos, el G4 o el de decir, le leemos la cartilla y le ponemos. Entonces ahora fue una mezcla. En vez de decirle, oye, PRI, PAN, vamos a ponernos de acuerdo y sacamos, te pongo las condiciones y jalamos en el Congreso. Vamos los 3 juntos. Vamos los 3, ya vamos resolviendo esto, ya ninguno. Y fue una muy afortunada propuesta, porque tú ves el Congreso y son 3 partes. En realidad el país es plural. Entonces, pero esta percepción, y además, por ejemplo, en países europeos, así se gobierna. O sea, las alianzas y los acuerdos que están estigmatizados en México. Están estigmatizados. Porque acá seguimos en la adoración del más fuerte. Aquí te estigmatizan. ¿Quién es el las chingón alianzas del país? ¿Quién es el chingón? Te estigmatizan las alianzas electorales y te estigmatizan también los acuerdos político-legislativos. Entonces, una percepción simplificada de que el presidente Peña Nieto los convoca a ustedes. En las fotos él está un poco más alto y ustedes están de hecho, más ese bajo. Es un poco el reclamo. Y ustedes soñaron un despacho del PRI. Es al contrario. Aquí fue la oposición la que le propone al gobierno y el gobierno aceptó. Esta no fue una concepción, y esto es importante. Sí, creo que es muy importante. No es una concepción ni propuesta del gobierno. La aceptó y eso hay que reconocérselo. Porque es ceder mucho. Es un acto. ¿Qué cede el PRI? Pues todo, mi reina. Pues imagínate. A ver, las telecomunicaciones. A ver.
¿quién da las concesiones para nuevas licitaciones de frecuencias? El gobierno federal. Así es. En la propuesta ahorita ya no lo va a dar él. Imagínate todo lo que está cediendo. Esto no lo está viendo la gente. La gente cree que el que se fortalece, el que está cediendo se está fortaleciendo Peña como presidente, se está debilitando el sistema priista como sistema. Eso es lo que te diría yo. El resumen del pacto así es. La gente se va con la finta de que, oye, Peña parece que es el que en 15 minutos lo reunió y fírmenle y vámonos. En 100 días, bueno, y no es cierto. En 100 días. No es cierto, aquí fue al revés. Aquí los que sentamos un poco, cambiando las proporciones, y él acepta, pero el que cede, porque estamos cogobernando, Sabina, lo que estamos haciendo es poniéndole al PRI condiciones. Es una serie de agendas que lo estás obligando a aceptar que la próxima elección el rebase de techo de campaña sea causal de nulidad, el que los próximos periodos ya no se acepten tantos gastos de utilitarios que da el PRI para ganar votos, el que ya no existan estos institutos estatales electorales en todos los estados que controlan los gobernadores. Fíjate, ¿a quién le pega el pacto? ¿A quién le pega? A los puros aliados del PRI, ¿sí? A los sindicatos de Estado, Verbigracia, la CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, cuando le dices, ahora las plazas ya no se van a dar como un control político, sino por méritos. Ese es de nuevo proyecto del PAN. Ese es uno. O sea, te quiero repasar el pacto, a quién le pega y a quién le beneficia, ¿no? Le pega a los pilares que soportan al PRI. Los sindicatos de Estado, ¿verdad? Le pega a los gobernadores del PRI, que hacen que el PRI gane las elecciones y que Peña gane las elecciones, porque ahora, por ejemplo, estos 25 millones de pesos que manda el gobernador en efectivo en un avión para pagar gastos de la Candelaria, pues ya no los va a poder usar. Los recursos ya no se van a poder endeudar, ahí le va. Toda la forma de operar y de ganar el PRI, las elecciones, se le estás pegando un poco. El tema de la reforma... democratizar al PRI. Sí, el volver al PRI un mero partido político y no una red de intereses y de actores, de factores, de poderes fácticos que lo soportan y lo articulan, quitarle eso y que sea un partido político normal. La percepción también queda apoyada por el golpe al Baester Gordillo. ¿Por qué durante 12 años el PAN toleró la convivencia con una situación muy irregular, ¿no? Con una lideresa que rompía por todas partes la ley? ¿Por qué nunca? Y la razón pragmática es evidente, es decir, fue una aliada política, pero desde 3 años antes de las elecciones del 2012 ya no era una aliada política del PAN, sino del PRI, y el PAN se quedó con los brazos cruzados sin hacer nada. Mira, yo te diría 2 cosas. Primero, sí es un reclamo de los ciudadanos al PAN y a sus gobiernos que fuera contra estos privilegios, esta corrupción, estos excesos, y que se logró parcialmente, muy por debajo de las expectativas de la gente, y eso nos costó en las elecciones. Creo que el reclamo es que entre el autoritarismo y la democracia, el PAN no encontró su autoridad. Es decir, esa autoridad democrática del gobierno federal. O sea, que fueron gobiernos débiles. Sí, yo lo que creo es que se utiliza mucho casuísticamente cuándo y cómo utilizar el poder para ir a cambiar esta situación. Y es el peligro que yo le veo también a Peña Nieto, que ahorita lo haga más como un acto de autoritarismo, de dar un manazo, un quinazo, que para un verdadero compromiso de ir contra la corrupción y los privilegios y la impunidad.
Eso todavía no me lo demuestra, ¿eh? Todavía está por verse. Bueno, si nada más era para controlar al sindicato y que no se le suba a un sindicato y ponerles la muestra a todos. Ahí los de Pemex ya le están diciendo firmes. Así es. ¿Por qué? Porque al final del día, Sabina, ¿sabes qué? Transgrede la ley, pero mientras te alinees con el presidente no importa. Así vivimos todo el siglo XX. Ese es el tema. Y eso, pues, yo creo que ahorita lo que vamos a hacer es utilizar este hecho para subir la vara y decirle, oye, pues vamos a ver qué está pasando con Granier, con Romero de Champs, con Moreira. O sea, si ya entramos, vamos entrándole. ¿Y lo vas a hablar públicamente? Claro, ya lo estamos haciendo ahorita. Ya Granier yo creo que ya por lo menos ya se atrajo el tema a la PGR, pero tenemos que decir, la misma unidad de inteligencia financiera que vio que había $2 millones para pagar Niman Barcus de la maestra, pues que vea de dónde salió el cheque para pagar el Ferrari del senador Romero de Champs, ¿verdad? O sea, nomás esa misma, creo que está obligado a informarnos. Humberto Moreira. Ahí tienes un ejemplo paradigmático de lo que en la opinión pública se imprimió como sinónimo del PAN. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dice: el señor Humberto Moreira nos defraudó aquí al país, acá hay documentos falsos, mire qué barbaridad, 33,000 millones de pesos desaparecieron. Y después no hace nada el gobierno federal panista. Sí hace, pero no es contundente. No logra meter a la cárcel a Moreira. Lo hace nada más simbólicamente. No, digo, ¿Por qué no lo logró meter a la cárcel? Lo evidencia y andan fugados, todos sus colaboradores y prestanombres ya están fugados, o algunos en la cárcel. O sea, ¿fue una falta de ineficacia policíaca? ¿O qué? En mucho yo te diría que sí. ¿O fue una falta de ir de las ideas a la realidad? A ver, vamos viendo. Sí. Vamos viendo. Tú acuérdate que a Hank lo metieron a la cárcel y sale después. Una semana después. O ves el michoacanazo, o ves los 25 millones de pesos en efectivo y después se los regresas. Yo creo que en todo esto hay problemas de integración de averiguaciones, pero también de corrupción o falta de compromiso del Poder Judicial de ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y el Poder Judicial? Pues tiene muchos niveles. O sea, no era los jueces. No, nunca, no. Pues es parte del cambio que no hicimos, mujer. Exacto. Yo creo que es el principal, ¿no? Crear un sistema. A mi manera de entender, sí, no habrá ley en México mientras no haya un sistema judicial en este país. Un Poder Judicial. Sí. A ver, pues revisa muchos temas. No habrá ley que supla al tirano. Así es. Muchos temas todavía los tenemos pendientes por un mal sistema de cómo funciona el poder en México. Por eso yo te decía cómo funcionan los poderes, el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Ese tema todavía no está funcionando en México y por eso para mí se llama la película La Transición. La transición inconclusa, así se llama la película. Y el PAN tiene que ser motor para que México termine la transición inconclusa y llegar a la otra orilla. ¿Cuál es tu programa como presidente del PAN para los próximos años? ¿A dónde quieres llevar al gobierno federal, al presidente Peña Nieto? Bueno, primero, fíjate qué interesante. Le dijimos, y se lo dije al presidente sí, personalmente y en persona. A ver, nuestra participación en el Pacto por México es para fortalecer al Estado mexicano frente a los poderes fácticos. No para fortalecer al gobierno federal, ni mucho menos para fortalecer a Enrique Peña Nieto. Es para fortalecer al Estado mexicano y le puede hacer frente a todos estos poderes fácticos que básicamente fueron huevitos que puso el PRI durante 70 años. O sea, todos estos poderes fácticos hoy no los creó el PAN, no los logró exterminar, pero no los creó, no son de su hechura. Lo que no pudo es someterlos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es decirle, espérate, tú por autoritarista y yo por demócrata, vamos a fortalecer al Estado mexicano para someter a los poderes fácticos. Así se llama la película. Gustavo Madero, mucho gusto. Qué extraña es la historia, ¿verdad? Nunca es tan simple como uno se la imaginaba. La historia no se repite. No se repite. Nunca se repite. Pero podemos aprender mucho de la historia, inspirarnos de ella y sobre todo valorar mucho lo que tenemos
voltear mucho para los lados, Sabina, ver lo que han hecho otros países, identificar que lo que nos falta en México es un buen sistema político, no una clase política. Algunos creen que necesitamos otros políticos. No, es un sistema político que funcione y que garantice que se puede lograr acuerdos para resolver los grandes problemas de México, poniendo por encima el interés general. Ese es el gran reto, y no medirnos por las elecciones o por la agenda de los partidos. Ya cerramos, déjame echarte una serpiente, la última. A saber. Dice Javier Lozano, de tu partido, que no se pase de honesto el presidente de nuestro partido, es decir, tú. Está para defender a nuestro partido y a nuestros gobiernos, que esos ejemplos de autocrítica los haga internamente y no salga a aplaudir al gobierno que nos ganó la presidencia. Buenas noches, Gustavo. Hay que pasarse honestos mejor. Muy interesante esta plática, te la agradezco mucho. Igualmente, muchas gracias. Barra de Opinión presentó.